Hola amigos, hoy les traigo una historia de amor de Dragon Ball. Es bastante bonita amigos. Capítulo 4. Janemba. Los cánticos de algunos pájaros se escuchaban en una cierta residencia, mientras que los rayos de sol iluminaban la habitación de un cierto azabache. Con algo de molestia se había parado, se había tallado los ojos, para poder ver mejor, simplemente y por inercia se había parado de su cama, para después comenzar a caminar lentamente hacia el baño que estaba en su habitación. Con algo de molestia y pesadez había girado aquella perilla, simplemente había entrado, para después cerrar la puerta detrás de él. En eso el típico sonido de una regadera se había escuchado en el interior del baño. El azabache simplemente estaba pensativo, soltó un suspiro mientras que levantaba la cabeza para poder despejar sus ideas. Flashback. Podemos observar cómo un azabache como Pelirubio estaban caminando por una calle donde muy pocas personas transitaban a esas horas. El azabache simplemente escuchaba lo que le decía su hermano, entre comillas, en vez de cuando éste se reía por los comentarios de aquel joven, pero dichas risas habían terminado tras ver a una persona algo misteriosa para el rubio, pero muy conocida para el azabache. Janemba, ¿qué haces aquí? Yo te he eliminado con mi técnica rompedor de polvo estelar, tu existencia en este mundo no tiene ningún sentido. Reclamó el Saiyajin conociendo los problemas que este enemigo puede ocasionarle en su nueva vida. El ser simplemente tenía una sonrisa malvada dibujada en su rostro, simplemente corrió donde estaba aquel azabache y por instinto, simplemente arrojó al Pelirubio lejos de Janemba. Gritó aquel enemigo, pero a unos centímetros de llegar donde estaba el azabache había desaparecido, dejando a ambos chicos sorprendidos, pero más al azabache, mientras que el Pelirubio, simplemente estaba sorprendido, tras ver la expresión facial del azabache. Gogeta-san es él. Trató de formular algunas palabras aquel Pelirubio mientras que intentaba recomponerse. El azabache simplemente soltó un suspiro y caminó donde estaba aquel rubio, simplemente extendió su mano para ayudarlo a levantarlo. No le digas ninguna palabra a Kusina-san ni a Minato-san, no los quiero preocupar, yo hablaré con estos a su debido tiempo. Lamento que hayas visto uno de mis tantos enemigos que me he enfrentado a lo largo de mi vida, pero esta vez y como hermano, te pido que guardes este secreto, no pido que le mientas a tus padres, pero solamente omite este pequeño inconveniente que tuvimos. Fin del flashback. Desde ese día no he vuelto a sentir el ki de ese demonio, pero lo que más me ha de preocupar es el bienestar de la familia Namikaze, Nekano y la de Uesugi. Si ese maldito de Omega me ha estado espiando, como lo prometió, seguramente dañarán a estos. Maldición, lo siento chicos por haberlos entrometido en mi vida. Pensó el Saiyajin, mientras que aquel sonido que producía la regadera lentamente comenzaba a terminarse y solamente pasando a ser un goteo por el agua que estaba almacenada en la orilla de aquellas llaves. Después de unos minutos o mejor dicho una hora, podemos observar cómo un azabache caminaba junto con un Pelirubio. Ambos conversaban de cosas triviales y simplemente y a toda costa el azabache evitaba tocar aquel tema de dicho enemigo. Simplemente miró de reojo a los cielos, para después soltar un suspiro algo pesado. Maldición, hoy tengo que estudiar con las quintillizas y con Uesugi. Pensó el Saiyajin mientras que veía como aquel Pelirubio le comenzaba a gritar y estaba a todo su derecho. Después de todo y de una forma incondicional, aquel Saiyajin se había perdido en sus pensamientos, como si en esos momentos el único que existía era aquel demonio conocido como Janemba, pero no era lo que preocupaba, sino aquellas quintillizas como su familia adoptiva e inclusive la familia de su amigo. Lo siento Naruto, últimamente no he estado con mis 5 sentidos activados, pero como sea, aquí nos separamos, ya sabes, si encuentras con él, no lo enfrentes, solamente huye, si te acorrala, tienes eso para invocarme, ¿verdad? Aclaró el Saiyajin con algo de seriedad, viendo como sus ojos de un color onix se enfocaba en un collar que tenía como adornos algunas piedras de distintos colores. Si Gogeta-san, si estoy en problemas, solo es cuestión de destrozar una de estas y automáticamente estarás en mi lugar. Fueron las palabras de aquel rubio, mientras que extendía su mano en forma de puño y simplemente aquel gesto había sido correspondido por aquel azabache con una sonrisa dibujada en su rostro. Simplemente siguió caminando hacia su escuela.
Después de un rato Gogeta había llegado a aquella escuela donde se encontraría con sus amigos en unos momentos, simplemente entró por la entrada principal, soltó un suspiro y simplemente siguió caminando por los pasillos, claramente y como no era la excepción, él era el centro de atención, después de todo, rara vez se le veía con aquella expresión de seriedad, que, en un cierto sentido, a algunos que no lo conocían realmente, les llegaba a aterrar. La fusión, simplemente abrió la puerta de su respectiva aula, se dirigió a su asiento y simplemente esperó a que la clase iniciara. En el salón, todos habían notado aquella expresión que se le notaba al Saiyajin, pero simplemente lo ignoraron. Después de todo, la mayoría de sus compañeros pensaban que eran problemas familiares, pero los que realmente conocieron, y que solamente eran 6 personas excluyendo a su familia adoptiva, sabían que algo más le pasaba a aquel azabache, cuando la más alegre de una cierta familia se le iba a acercar al azabache, simplemente la campana había sonado, dando a entender que muy pronto la clase iba a iniciar, obligando a todos los alumnos a tomar sus asientos correspondientes. En otro lugar, podemos observar cómo la oscuridad reinaba en ese lugar, simplemente unas llamas de un color azul con morado, se hicieron notarse, iluminando aquel lugar, viendo a varios sujetos, con diferentes formas como tamaños, pero el ser que más destacaba era un cierto demonio, simplemente estaba a un lado de otro ser, tenía una sonrisa, pero en eso todos comenzaron a reír en el lugar, por el comentario del jefe de aquel lugar tan misterioso. Volviendo con Gogeta. Las clases ya habían concluido, la campana que indicaba el receso para los estudiantes como para los docentes ya se había escuchado del lugar, el azabache, sin importar que lo estuvieron llamando un cierto grupo de amigos, los ignoró y simplemente se retiró del lugar a una velocidad, algo que disgustó a 5 mujeres como a un hombre. Creo que ya nos cambió. Pensaron aquel grupo de 6 personas, simplemente lo ignoraron el comportamiento de aquel azabache y se retiró del lugar. Pasado algunos segundos había concluido el receso, pero el azabache nunca volvió y esto simplemente lo habían notado dicho grupo mencionado anteriormente, el único hombre, aparte del Saiyajin, tuvo una mal corazonada, simplemente le pidió permiso al profesor de ese turno para ir al baño, el profesor, simplemente asintió con la cabeza, para después, aquel joven retirarse. Gogeta-san, ¿en dónde estarás?, cuestionó el chico mientras que caminaba hacia el baño con algo de preocupación. Después de algunos minutos había llegado al baño de los hombres, simplemente abrió la puerta y ahí estaba, el azabache desmayado, pero lo que más le sorprendió es que estaba cubierto con un rojo carmesí, simplemente su mirada había enfocada a la herida que tenía en el abdomen, aún estaba sangrando y se podría decir que si no la cerraban iba a morir. Pero, ¿cómo acabó en ese estado la fusión más poderosa? Flashback. Unos minutos después que el azabache se había retirado de su salón, había estado en el baño, simplemente puso 2 dedos en su frente, para después desaparecer del lugar, apareciendo en un bosque, pero irónicamente, dicho bosque no contaba con ningún árbol, estos habían sido arrancados hace algunas horas atrás. Omega, Janemba, sé que están ahí. Desafió el guerrero con algo de seriedad mientras que simplemente caminaba por el lugar que estaba retirado del lugar. En eso 2 sombras se habían manifestado y en efecto, eran aquellos seres que la fusión había solicitado. Y para terminar con este vídeo quiero dar siempre un mensaje de ánimo a todos por si poseen alguna situación bastante conflictiva en estos momentos con su vida. Siempre se puede salir adelante de todo con una mente fuerte, perseverante y animada. No los conozco y quizás nunca lo haré lastimosamente. Pero los quiero y deseo lo mejor en toda su vida. Mucho ánimo a todos. Bye bye emoticono corazón.